básico del potenciómetro, que eran los primeros elementos que se usaban como sensores analógicos. Entonces, a través de una diferencia de potencial que se hace pasar por una pista, que prácticamente es una pista de carbón, un contacto mecánico de un vástago con un seguidor, lo que hace es que va variando precisamente esa diferencia de potencial. Entonces, depende mucho de el giro mecánico en el potenciómetro. Recuerden que existen diversos tipos de potenciómetros. Muchos de estos, los que ocupamos, pues son de un comportamiento logarítmico, es decir, son muy sensibles al tacto y no mantienen un valor constante, pero también existen potenciómetros de precisión, los cuales pueden ir desde una media vuelta, una vuelta completa o más de una vuelta en distintos valores de resistencia. Ya depende mucho también de la resolución que tenga la tarjeta de adquisición de datos en vías de convertido a analógico digital, porque de qué me sirve tener tanta precisión como señal analógica que me puede ofrecer el potenciómetro si no se tiene la capacidad de velocidad en la lectura de dicho muestra o la resolución del convertidor o la capacidad de procesamiento de todos los datos que estoy recibiendo dentro de la tarjeta de adquisición de datos. Entonces es todo un equilibrio en cuanto a cómo seleccionar un sensor, al menos analógico. En cuanto a los digitales, llamados codificadores o de codificadores, pues es una característica de los elementos que se utilizan mucho en la robótica. El primero, que es el más simple, es el codificador incremental. Y obviamente usa una configuración de diodo LED para poder hacer la emisión y el fototransistor para poder hacer la recepción a través de la obturación de unas ventanas que están marcadas en un disco o en una regla lineal. Entonces, este disco acoplado mecánicamente a la flecha del motor para medir la posición angular, mediante este juego de obturación de luz, pues me va a dar a mí un canal que produce una sección de pulsos. Y esta sección de pulsos me puede indicar a través de una interrupción dado el flanco de bajada de subida, el conteo de los pulsos. Así que este podría indicarme la posición si yo relativamente indico dónde voy a comenzar. Sin embargo, la gran complicación que tiene es que como no sé la referencia de inicio, pues tendría que, por programación, mandarlo hacia un fin de carrera de dicho actuador. Y eso lo veo muy frecuentemente en las impresoras. Las impresoras cuando se encienden, lo primero que hacen es hacer un proceso de calibración. Entonces, por ende, se apoyan de codificadores incrementales. Es decir, el rodillo y el carrito se van a ir hacia el extremo de un sensor para detectar la interrupción. Y a partir de ahí van a hacer el corrimiento hacia el otro extremo y en sentido contrario para poder hacer otra interrupción, pero ya empezando a contar los pulsos y entonces definir cuánta distancia en pulsos equivale. Y finalmente pues llega a la parte central y a la parte de inicio. Entonces con esta es un proceso que en los robots no se puede realizar. No podía yo mandar a un robot decirle, pues vete a sus inicios, fines de carrera, cuando la configuración quizá produzca que haya colisiones entre sus propios eslabones. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, en muchas de las ocasiones se puede dotar de una segunda pista de ranuras con juego de obturación, incrementando la cantidad de sensores para generar un segundo canal. Y ese segundo canal de pulsos, como señales, podría darme una nueva información. Primero, pues la cantidad de pulsos que puedo contar para saber cuánto debo desplazarme. Y el segundo canal me indica un desfasamiento
entre la primera señal para saber en qué sentido estoy girando, si en sentido horario o en sentido antihorario. Entonces aquí, lo más que puedo hacer es poner un tercer pista de punto obturado para poder indicar cuántas veces estoy girando o contar las revoluciones. Pero en este caso sigue siendo un movimiento totalmente relativo, porque no, en cuanto yo apague el sistema y lo enciendan otra vez, pierdo la información que había generado. Entonces lo que se les ocurre es, ok, si este pulso digital me está dando una configuración de unos y ceros, y si tengo varias pistas o varios canales en donde voy a tener una gran cantidad de unos y ceros, pues ¿por qué no lo codifico? Ya sé que la codificación binaria es la más empleada. Codificación hexadecimal o codificación hexo 3, lo puedo yo relacionar. Entonces, da el hecho de que generan los codificadores absolutos. Entonces, generando la mayor cantidad de pistas con una codificación de obturación en términos de sensores, pues puedo entonces, sin duda, al arranque del sistema, leer los sensores y absolutamente definir en dónde estoy situado a través de cualquier código que implemente. Y esto, pues obviamente, me da a mí una mejor precisión de dónde puedo estar yo iniciándome y hacia dónde me quiero mover. Obviamente, esta codificación depende mucho de qué tanta resolución se requiere. Bueno, ya sé que aquí a lo mejor la cantidad de bits ya me demandaría todas las interrupciones de un puerto completo o de 12, pero la cantidad de elementos pues, es mucho más rápido porque no tengo que pasar por una transformación como en el convertidor analógico digital. Así que tiene sus ventajas y desventajas. Obviamente esta parte es mucha más directa porque ya tengo pulsos eléctricos como contadores. Y en el microcontrolador lo que hago es contarlos y definir en dónde estoy situado de acuerdo a la tabla de código de equivalencia. En el caso incremental no es posible. Tengo que calibrarlo, definir y mantener en un respaldo el último dato obtenido. Y depende mucho de mi respaldo en cuanto a su energía de almacenamiento, ¿no? Entonces ahí, ¿qué pasa si se acaba esa energía de respaldo? Pues los datos que tenían de mi último proceso, pues se pierden y tendría yo que llevarlo a un punto de recalibración otra vez o cambiar construir esta parte de la pila de respaldo, como lo hacen normalmente las motherboard en la pila del BIOS. Entonces, es en el proceso de las robots se llama remasterización, que es precisamente llevarlo en forma manual a los relativos orígenes de una configuración de ese manipulador robótico. Entonces, a partir de que yo los lleve a esa posición y orientación, le doy remasterización y entonces a partir de eso serían mis ceros absolutos y empezaría a contar cualquier movimiento, ya sea horario o antihorario. Prácticamente ustedes pueden observar que la configuración de estos elementos, pues sí pueden apoyar, ¿no? Sí pueden darte cierta ventaja. Entonces observen, aquí la codificación permite tener una lectura. Por ahí vi una mano levantada. ¿Quién fue? Yo, profesor, Dime. una pregunta. En el caso, por ejemplo, de los brazos robóticos que hay en el mercado, ¿para ellos es mejor el codificador absoluto o el incremental? Bueno, depende de los costos que la empresa integre de sus elementos al manipulador robótico. Hay manipuladores muy grandes que siguen utilizando encoders de tipo incremental. Y obviamente es por el costo mucho más bajo.
que un codificador de tipo absoluto, porque estos requieren una técnica mucho más refinada para poder realizar esta configuración de pistas que me van a permitir obturar las señales en los sensores. Entonces, es obvio que es mucho más caro un codificador absoluto que un incremental. ¿Cuánto? Pues depende también de la resolución que quieras en cuanto a la implementación del robot, porque hay robots que tienen una precisión de 0.0001 de milímetros. Entonces tienes que garantizar no solamente la precisión, sino también la repetitividad. Ahora, eso, ¿cuánto equivale en términos de bits? Pueden ser 8 o pueden ser 16, pueden ser 24 o incluso llevarlos a 32. Si fueran una resolución de 32 bits, pues tendría que serigrafear aquí en este disco 32 pistas y dependiendo del tamaño del sensor. Si esas 32 pistas caben en un cierto diámetro, pues dependería el tamaño de ese dispositivo sensor, que en un momento dado puede ser factible si es un robot muy grande, o quizás ya no lo es si es un robot bastante compacto. Entonces depende mucho del diseño de esos manipuladores. Pero que te vas a encontrar con estos elementos, lo vas a hacer. ¿Dónde convendría? Bueno, este tipo de codificadores absolutos te convienen más para cuando hablas de un CLC, porque ahí sí requieres una precisión. Sí, ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? sí, sí. Ok. Muchas gracias. Sin embargo, tenemos que hablar también de un sensor que también me da una posición absoluta, pero que es analógica. Bueno, ya vimos que el potenciómetro. Y el potenciómetro pues depende mucho de la tarjeta de adquisición de datos en cuanto a su capacidad de procesamiento de datos, almacenamiento y muestreo, o resolución también. Y en este caso también se extienden lo que son los resolvers. Muchos manipuladores robóticos todavía en la actualidad utilizan los resolvers, que prácticamente es un generador. Entonces ya es validado este generador para que me forme una onda señal con su movimiento mecánico y solamente me da la frecuencia. Y me da una posición angular absoluta por la misma señal. ¿De qué va a depender? Bueno, de la lectura Ya no se escucha, profe. que haga yo si la quiero convertir de analógica a digital. Ah, bueno, y en su caso, ya escucho. Se le escucha medio cortado desde hace ratito. Dando un mensaje de conexión inestable. No sé si ya se va restaurando. Ya. Ahorita lo estamos escuchando bien. Ok, mencionábamos que esta configuración del resolver me da una señal absoluta de la posición. Sin embargo, va a depender mucho si lo quiero leer en términos de bits o de unos y ceros. Por lo tanto, tendría que tratar la señal mediante una tarjeta de adquisición de datos. O en su caso, hacer todo un sistema analógico para poder ver una traducción en forma de diferencia de potencial y establecer cuánto equivale una vuelta completa en volts. Entonces, los sensores que hemos mencionado hasta aquí, que es potenciómetro, resolver como analógicos sensores, y el encoder incremental y absoluto como digitales. Entonces, son de los más empleados y los que más se van a encontrar si se apoyan en la cuestión de mantenimiento de sistemas automáticos o manipuladores. De hecho, dense la vuelta, si pueden, a la escuela y vean los dos modelos de robots que tenemos en el edificio 2. Observarán que en la hoja de datos o la placa de datos
les puede definir que es un resolver o que es un encoder. Entonces ahí podrán darse cuenta de cuáles son sus dimensiones como sensores y cuánto cable necesita para poder eh, trasladar la señal hacia el controlador. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profesor. Ok. Como es difícil desarmar un manipulador, porque acuérdense que muchos de estos son donados o son adquiridos, y cuando se descontinúan, pues prácticamente los dan de baja, pero no permiten que les metas mano. Pues aquí vamos a ver algo a grosso modo de cómo es el diseño. Desde la parte de transmisión de sus elementos de potencia mecánica, que muchos hablamos de que pueden darse por acoplamiento directo de los actuadores a las presiones, o a través de la transmisión con un juego de poleas y bandas dentadas. Entonces, eso permite que puedan ser más esbeltos su diseño y al mismo tiempo distribuir mejor las fuerzas a lo largo de esos cuerpos rígidos. Así que de alguna forma permiten tener una versatilidad en cuanto a su manejo y cumple con esta parte que es multifuncional. A veces la combinación de esos dos juegos de bandas permiten tener un tercer movimiento. Eso era muy común, por ejemplo, en una configuración de robot que se llamaba Pegasus, que a través, incluso por el Puma, que a través del movimiento de dos actuadores me daba un tercer movimiento. Entonces ahora estos actuadores ya no se acoplan directamente a las articulaciones, sino que se usan en la parte final, o más bien inicial, de ese eslabón y que actúan como contrapeso o equilibrio cuando el robot está totalmente extendido. Entonces esto permite que sean mucho más eficientes en cuanto a su movimiento, porque la mayoría de los robots no los operan totalmente extendidos. Tratan de siempre ese movimiento estar más cercano a lo que es su base, para evitar tener mucha distribución de esfuerzos a lo largo de los eslabones, los corriges. Y como mencionamos, vamos a repasar un poquito acerca de las configuraciones clásicas y cómo es muy importante la estructura de diseño de dichos eslabones o cuerpos rígidos que están articulados. Entonces, hay una característica que no hablamos ni mencionamos. Fíjense, en esta parte la configuración es cartesiana, porque tiene un manejo de desplazamiento en X, Y y en Z, plataforma. Pero su estructura hace que este comportamiento sea totalmente estable y preciso, a comparación del siguiente. Los elementos de transmisión de potencia se observan, no se ve muy claramente si utiliza un sinfín en el cual mueve toda la estructura, o pueden ser incluso motores lineales que prácticamente aquí no los mencionamos, pero saben que existen. Y esos motores lineales pueden tener un comportamiento que un motor eléctrico, pero obviamente no la característica rotacional, ¿no? Y brinda una mayor estabilidad y por ende garantiza su repetibilidad, su precisión, a diferencia de este otro. Este manipulador, al cambiar su estructura, se puede observar que incluso al cambiar sus actuadores, en el anterior eran totalmente eléctricos, aquí al parecer que son un tornillo en el cual está desplazando. Si observan, hay una transmisión de vibraciones mecánicas a lo largo del mecanismo. Y esto es por la falta de rigidez del propio mecanismo, de la configuración del diseño. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos hablando de ingeniería en robótica? Que son muy buenos para poder controlar y para poder programar. Sin embargo, no sé por qué, pero lo he validado muchas veces, tienen un problema con la parte mecánica. Siempre tienen esta parte de
deficiencias en los acoplamientos o en los ajustes que pertenecen al aspecto puramente mecánico. Y en teoría, pues estamos en una escuela de ingeniería mecánica y también lleva mecánica. Entonces ahí como que a veces se ve el porcentaje de más eficiencia en los cuales tienen ustedes habilidades, que sería la programación y el control y la automatización, que por el aspecto de diseño mecánico, porque cuando empiezan a ensamblar, resulta que tienen demasiadas holguras, o que los apretes son demasiados, o que por ahí ya degollaron algunos tornillos, o que ya barrieron unos engranes, o que la rigidez en su estructura no es suficiente, que cuando hacen el movimiento de todos los elementos, pues parece que tiene Parkinson, todo se va moviendo. Entonces, por ahí, pues depende mucho de su diseño. Digo, actualmente, creo que por la cuestión del apoyo que se tiene, que ustedes han venido trabajando y ahorrando para ciertos objetivos, he visto más en la forma común de cómo ustedes diseñan en plataformas 3D, en impresoras. Entonces sacan todo su diseño a través de una impresora de los eslabones del robot y los acoplamientos quedan muy bien. Digo, a esto desde que se empezó a hacer más comercial, muchas impresoras 3D de ciertos materiales, he visto más comúnmente cómo han aterrizado sus proyectos. Obviamente no son baratos y no cualquiera lo tiene, pero incluso por ahí creo que les ofrecen el servicio para poder este, imprimir, ¿no?, sus diseños. Entonces, yo he visto que en ese aspecto pues tiene mejores eh, características de rigidez mecánica, y en el control pues todo sale muy bien. Las configuraciones clásicas que también vimos al principio pues fue esta de un manipulador cilíndrico, y como vimos la característica del manipulador cilíndrico pues habla precisamente de la exposición de sus elementos mecánicos vinculados con sus pares cinemáticos. Y obviamente se observan, genera una envolvente que es muy conocida, pero también tiene aplicaciones específicas. ¿Preguntas, dudas? No, profe. ¿No todo bien? Ok, bien. Como un apartado especial, hablamos también de manipuladores que no son de cadena cinemática abierta, sino que son cerradas. Y por esa configuración se les llama manipuladores tipo delta. Estos también tienen un apartado especial, ya que depende de la observación, porque aquí entra en juego la cantidad de grados de libertad y la cantidad de grados de movilidad que tienen, porque los eslabones que están vinculados directamente al actuador, pues son precisamente ese grado de libertad. Pero aquellos que no tienen actuadores y que es consecuencia del movimiento entre la combinación de los grados de libertad, pues tienen un concepto diferente. Se le llaman mecanismos subactuados. Esos mecanismos subactuados hacen que, a través de la analogía de una cadena cinemática cerrada, pueda generar una nueva envolvente de trabajo, una nueva área o volumen. Así que también genera ciertas restricciones en el movimiento. Y resulta, irónicamente, que mientras en una clasificación, la cinemática, hablando en su aspecto directo, es más sencillo, en la otra configuración es mucho más compleja, y viceversa. Cuando se habla de una configuración de lazo de la cinemática abierta, en su cinemática inversa es mucho más compleja, resulta que en la cadena cerrada es mucho más sencilla. Entonces, tiene sus pros y contras trabajar con estos. ¿Por qué los vemos? Porque en algunas generaciones que han pasado a lo largo de estos semestres, de estos años,
si hemos trabajado o hay equipos que se han querido aventar el diseño de manipuladores tipo Delta y sin problema los han configurado, pero a veces sí llegamos no tanto a la planeación de la trayectoria. ¿Por qué razón? Porque el concepto respecto a sus actuadores tienen que ser un poquito más específicos. Es decir, el actuador necesita más resolución de movimiento que en un robot de cadena abierta. ¿Por qué razón? Porque su envolvente es mucho más limitado. En un de cadena abierta, el volumen de trabajo es mucho más amplio, de acuerdo a las dimensiones del robot. Pero en este tipo de manipuladores robóticos Delta, el, el volumen de trabajo es muy estrecho. Es como si estuvieran moviéndose a lo largo de un tazón, de una bandeja. Entonces, ahí mecánicamente también existen o generan muchos problemas matemáticos en función de singularidades o puntos indeterminados. Cosa que en la parte de los robots articulados cinemáticamente abiertos es menos presente, no mecánicamente, sino porque en un momento dado la alineación de alguna de sus articulaciones da por consecuencia la anulación precisamente de un grado de libertad. Entonces a eso se considera también como singularidad. Entonces, los mencionamos por si alguien desea aventarse el diseño de uno de estos como proyecto didáctico, ya sea individual o en equipo, y que observen cuál es el objetivo de poderlo diseñar y llevarlo a la implementación didáctica. Obviamente, desde ese punto de vista, si lo hacemos en forma profesional, tendría que tomarse muy en cuenta que requiere de elementos y dispositivos bastante específicos, así como los robots industriales. Entonces, esto se tiene que valorar y obviamente creo que ya muchos de ustedes llevan el proyecto, quizá avanzados, algunos en este sentido, algunos totalmente diversos, o quizá puedan cambiar, ¿no? De proyecto. Bueno, esta configuración de mecanismos actuados o cadena cinemática cerrada, pues permite muchas configuraciones. Y si van buscando en la red, verán aquellos que incluso son lineales y que pueden tener 4 o 5 grados de libertad o actuadores y que pueden en su efector final generar una trayectoria o una tarea en específico. Entonces, todo se involucra con la parte de la robótica industrial, porque sigue siendo para procesos de ensamble o procesos de transporte o otro proceso de manipulación. Entonces ahí observan cómo se presentan esas configuraciones. Y obviamente los actuadores, conforme se van aumentando de dimensiones porque van totalmente acoplados a las articulaciones, puede ofrecerte una velocidad mucho más versátil. Ahora, fíjense, aquí hay puntos de singularidad que trata de compensar de alguna forma y que incluso hace que se detenga. Observen, cuando pasa de una esfera hacia el otro lado, mecánicamente los dos eslabones se alinean. Entra una singularidad, se tiene o se debe detener, pero por programación lo sacan de la camino para darle la continuidad del trabajo. Por lo tanto, hace una pequeña pausa. Su proceso no es continuo. Observen cuando empieza a transportar estas esferas hacia el lado contrario de su plataforma. Observaron ahí cómo empieza a caer en singularidad y por programación lo tiene que solventar. Y eso hace que tenga un movimiento muy extraño. Eso implicaría que si yo quisiera utilizar un robot de ese tipo para poder hacer una fijación mediante soldadura, pues no sería factible.
pero es muy factible para la cuestión de ensamble o transporte de piezas. Por otro lado, observen que aunque aumente sus actores, la velocidad y la aceleración de movimiento es mucho mayor, pero sigue teniendo estas restricciones respecto a que se deben encontrar configuraciones totalmente prohibidas o que me llevan a mí mecánicamente a una singularidad a un punto determinado, o coloquialmente hablando, que sus eslabones no pueden entre sí conectarse, pueden alinearse, pero no pueden conectarse de tal manera que podrían provocar la torsión de alguno de sus mecanismos. Entonces, con esa potencia, imagínense que no les costó realizar. Ahora bien, ¿nuestro objetivo cuál es? Hasta ahorita hemos podido lograr ser manipuladores de célula de libertad didácticos. Bien. ¿Dónde queremos llegar? Pues hacerlos didácticos en el aspecto de que no tome tantas dimensiones, pero lo suficiente para que quepan la integración de los actuadores. Y para esto, pues, hablamos de esta aplicación. Manipuladores articulados de más de 6 grados de libertad. Entonces, estos permiten tener una flexibilidad mucho mayor que los clásicos de 6 grados de libertad. Y esto permite tener la asistencia y la colaboración de algunas actividades. Estos se presentan mucho más en la cuestión de ensamble, en la cuestión alimenticia, en la cuestión farmacéutica. Entonces, si vinculan dos tipos de estos eslabones en un tronco en común, pues prácticamente están hablando de que ya tienen la mitad de un androide. Y por lo tanto pueden generar muchas tareas bastante importantes. Observen la flexibilidad y el alcance que tiene, cosa que un manipulador de célula de libertad no tendría. Y toda la aplicación de lo que es los motores, sensores, hace que sean mucho más compactos porque se enlazan directamente estos motores con los sensores de fuerza, con los frenos magnéticos, con los acoplamientos de la transmisión de potencia mecánica, que prácticamente se reducen su tamaño. Obviamente también reducen la capacidad de peso, pero bueno, existe el diseño para cada aplicación. Observan cómo ya se vuelve un aspecto de actividad colaborativa, ya no tanto para un proceso de una tarea en específico. Y esta tarea colaborativa puede cambiar drásticamente su programación, como lo mencionamos, a través de un lenguaje natural. No tanto en la programación, sino más que nada en cómo yo, de acuerdo a la aplicación de control, puedo llevarlo a una nueva configuración. Si observan, prácticamente le hace falta el monitor de los sensores de visión para que te dé la opción de mapeo de todo el entorno. Y de alguna manera, si se dotara de esa nueva programación de inteligencia artificial, pues poder dar cierto grado o un grado de automatismo, lo que le permitiría tomar decisiones de acuerdo al problema que se le esté presentando. Preguntas hasta aquí y observen que son configuraciones de 7 grados de libertad. 6 grados no es posible tener este movimiento de flexibilidad, solamente con los de 7. ¿Preguntas, dudas? No, profesor.
Ok. Para poder ir terminando, observen en esta configuración que ese grado de automatismo o los algoritmos que involucran la inteligencia artificial permite tomar decisiones del manipulador. Y por ello dijimos realizar dos actividades. Una, la tarea colaborativa, o dos, la evasión de obstáculos. Entonces, en este aspecto, permite a través de un control tipo inductivo no perder la posición de orientación, pero a través de los sensores de fuerza permite de alguna manera no contraponerse a dicha variación de la misma. Entonces eso a nosotros nos ayuda en la robótica a esclarecer esa comunicación que se llama programación por lenguaje natural. Entonces observen, aquí prácticamente el manipulador impacta. Y en función de ese impacto, puede cambiar su decisión. ¿Todo bien? Sí, profesor. Más que nada quería ver, creo que era en este video, la opción de poder presentar cómo lo programa, cómo de alguna manera tiene esta factibilidad de que sin ser un técnico especialista en lenguaje de programación, pues darle las instrucciones correspondientes al robot para que realice la tarea. Y bueno, les sugiero que vean la última convención de robótica, que creo se llevó, no me acuerdo ahorita, pero fue del 2021, sobre los nuevos manipuladores robóticos que acaban de salir. A grosso modo no tienen nada espectacular en cuanto a su diseño o a su ergonomía, pero sí en cuanto al tamaño, porque son mucho más esbeltos, más compactos, y por ahí hay uno que es la marca Denso, que incluso tú tienes dos modelos del mismo robot, pero uno como si tuviera escala, es decir, un robot industrial que pueda